Bueno, esta es la solución del ejercicio del cohete. Entonces, aquí está el enunciado. Se desea conocer la capacidad de eficiencia de un cohete. Para ello se coloca en una plataforma para su despegue. La masa del cohete es de 4.4 por 10 a la 3 kilogramos. Se calcula que tiene una fuerza de empuje de 7.7 por 10 a la 4 newton. Este empuje se realiza en un tiempo de 2.6 segundos antes de apagarse. Para saber si el cohete cumple con los requerimientos técnicos se requiere obtener los siguientes datos: valor de la aceleración, velocidad del cohete, valor de la energía cinética del cohete cuando es lanzado, despreciando las pérdidas por efecto de la gravedad, valor de la altura máxima que puede alcanzar el cohete si se cumple la conservación de la energía del sistema. Acá están las preguntas orientadoras. Y bueno, vamos con el desarrollo, la solución del ejercicio. Entonces acá están los datos: masa del cohete, la fuerza de empuje del cohete, que es la que nos da el ejercicio, la fuerza de gravedad, que es 9,81, el tiempo que se mantiene el cohete en el aire es 2,6 segundos. Entonces acá está el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que intervienen en el sistema, que es la fuerza de gravedad, y que vendría siendo el peso, y la fuerza de empuje. Utilizamos segunda ley de Newton. Como no hay fuerzas que intervengan en el eje X, esto va a ser igual a cero. Solo van a ver las fuerzas que intervienen en el eje Y. Tenemos que la fuerza aplicada, que es la fuerza de empuje, menos la fuerza del peso, va a ser igual a la masa por la aceleración del cohete. Primero tendríamos que hallar la fuerza de gravedad, que es el peso, que eso se define como la masa por la gravedad. Entonces acá tenemos la masa del cohete, la gravedad. Esto nos da un resultado de 43.16 por 10 a la 3 newton. Esta sería la fuerza, el peso del cohete, listo. Ya con esto podemos hallar la aceleración despejando esta fórmula. Entonces tendríamos que la aceleración del sistema va a ser igual. Podemos pasar esta masa que la conocemos y estas dos fuerzas que ya las conocemos. Pasamos la masa que está multiplicando a dividir y eso nos quedaría que la aceleración es la fuerza de empuje menos la fuerza de gravedad, que es el peso, sobre la masa. Entonces acá tenemos la fuerza de empuje que nos la da el ejercicio, que es 7.7 por 10 a la 4. La fuerza de gravedad que la acabamos de encontrar, 43.16, y el peso del cohete, que es 4.40 por 10 a la 3 kilogramos. Realizamos estas operaciones, nos da que tenemos una aceleración de 7.69 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora me piden hallar la velocidad. Como tengo una aceleración, puedo utilizar las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Entonces tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como la velocidad del cohete parte del reposo, entonces la velocidad inicial es cero. La velocidad final va a ser entonces la aceleración por el tiempo. Conozco la aceleración y conozco el tiempo, entonces solo los multiplico. Multiplico aceleración por tiempo, se me va a dar una velocidad de 19.9 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la velocidad final, pero entonces para hallar la velocidad media sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial sobre 2. Esta vendría siendo la velocidad media de ese movimiento, ¿listo? Para hallar la energía cinética, aplico la fórmula de energía cinética. Sabemos que la energía se mide en joules y que está definida como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esta velocidad, para eso hallé la velocidad media, que con la velocidad final me hubiera dado un dato incorrecto. Con la velocidad media ya lo puedo hacer. Tengo que la masa del cohete es 4.40 por 10 a la 3 por la velocidad que dijimos que es 9.99 metros sobre segundo. Entonces acá elevamos esta velocidad al cuadrado, me da 99,96 y ahora lo multiplicamos por el valor de la masa. Eso me va a dar 439,84 por 10 a la 3 dividido entre 2 porque está multiplicado por un medio. Me va a dar una energía cinética de
19,92 joules por 10 a la 3 joules. Bueno, la otra incógnita que me están pidiendo, entonces acá repasemos lo que ya se hizo: velocidad, aceleración, energía cinética, y nos faltaría la altura máxima que puede alcanzar el cohete si cumple con la conservación de la energía. Entonces acá vemos la energía cinética, que ya la tenemos. Bueno, este movimiento se compone de dos partes. Una que es mientras está la aceleración en el sistema, y la otra que es cuando se le acaba el combustible y este tiene un momento de inercia donde va a subir un poco más, ya como por el impulso que llevaba. Cuando llegue al punto más alto, esa velocidad va a ser cero y va a desacelerar pues con la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, mientras tiene el combustible decimos que tiene aceleración. Cuando ya se le acaba el combustible ya no hay aceleración y va a subir un poco más, pero ya cuando llegue a la altura máxima va a empezar a descender. Entonces, de la parte del movimiento con aceleración, tenemos por las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Como la velocidad inicial es 0, entonces esta parte se va, quedaría que la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 pues va a ser igual a la altura. Tengo la aceleración que ya la calculamos anteriormente, el tiempo también lo conozco, elevo el tiempo al cuadrado, me daría este valor y divido sobre 2. Entonces me daría que se generaría una altura de 51,98 metros. Ese sería en el movimiento acelerado. Pero cuando acaba la aceleración hay un momento en el que el cohete va a subir un poco más y luego va a caer. Que eso sería, ya lo hallaría con las fórmulas del tiro vertical. Entonces donde hay una velocidad inicial y ya digamos que ya no actúan fuerzas de aceleración en ese sistema, entonces utilizo la fórmula de tiro vertical que me dice que la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cuál vendría siendo la velocidad inicial de este movimiento? Este movimiento tendría la velocidad final del movimiento anterior, del movimiento con aceleración, que eso ya la hallamos anteriormente, que era esta, ¿listo? Entonces, esa va a ser mi velocidad inicial del segundo movimiento. La velocidad final, como dije anteriormente, cuando llegue al punto más alto va a ser 0, y eso se va a dividir por 2 veces la gravedad. Entonces acá tengo que menos 19,6 al cuadrado. Al ejecutar ese cuadrado pues menos por menos da más, entonces se eliminó el signo y me va a dar un valor de 399,60 elevando esto al cuadrado dividido 19,6. Eso me da un valor de 20,38 metros. A eso le tendría la altura máxima, sería la altura del primer movimiento más la del segundo. Realizo esta operación y me daría la altura máxima. Sería pues como la explicación del ejercicio.